Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Cómo profesora. están? Bien. Qué lindo. ¿Cuántos somos hoy? Somos más. Qué buena onda después del primer parcial. Bueno, charlemos un ratito hasta que se vayan sumando compañeros. Charlemos un ratito. ¿Qué les pareció el parcial? Una pavada. Profe, una consulta, más pavada, yo qué sé, me saqué un feíto, pero bueno, no importa. ¿Qué desaprobó usted? No, me saqué un 6, pero es Ah, feíto. ¿feíto? Ay, Ay, tendríamos que revisarlo. Yo no me Yo soy acuerdo, media, la verdad que yo soy media psiquiátrica, así que no me presta atención, pero bueno, no importa. Consulta, profe, ¿se aprobaba con 6 o con 4? con cuatro. Ah, bueno, no, Con preguntaba. cuatro. Lo que pasa que no tengo en la mente, la verdad que los corregí sola porque las consignas se me habían ocurrido a mí, entonces preferí corregirlo yo y hubo dos turnos, hubo 33 en un turno y 82 en el segundo turno, entonces corregí, no sé, todos esos parciales sola y no tengo presente bien en cada uno, tengo anotado, pero no tengo presente. Algunos les hice algunos comentarios, pero básicamente le puse comentarios en la página a los que desaprobaron, por cuestiones Ah, que sí, porque me afligían algunas cuestiones, ay, bánquenme un segundito, que me olvidé algo re importante de decirle a mi hija. bueno, no hay problema. Ahí está, No hay ahí está, problema. está. Era un mensajito nomás, disculpe. No, por favor. Yo les puse un comentario a los que les fue mal. De todas formas, desaprobó el 20%. Para la estadística que tiene la cátedra, fue bueno el parcial. Yo estoy re contenta. Fue bueno. Hay algunos términos que yo por ahí no, algunos capaz que querían una nota más alta y yo soy un poco exigente con eso porque para poner una nota alta no tiene que haber ni la más mínima confusión o duda, tiene que estar como perfecto. Pero la verdad que estoy muy conforme y creo, no sé qué opinarán ustedes, que en gran parte, yo le decía al doctor Segura, ayudan estos encuentros, porque sí me di cuenta que si bien son pocos los alumnos que se unen, se nota que muchos después los ven o escuchan la grabación, no sé cómo es, porque el que había participado de los encuentros, estos sincrónicos, o había visto las grabaciones, la iba a tener más clara con las preguntas que se hicieron en el parcial, porque yo lo expliqué un montón de veces a eso. Es más, la última clase lo habíamos charlado a lo de las resoluciones judiciales, a lo largo de todo el concurso preventivo. Así que, bueno, no sé, a mí me sorprendió gratamente el resultado de los parciales, la verdad. Pero bueno, no sé si alguno me quiere hacer alguna consulta respecto del parcial antes que empecemos con la segunda parte de la materia. ¿Ninguna duda? Más allá de que no sé si están conformes o no con la nota, que eso, bueno, eso es muy personal. Me parece que se entendió, me parece que se entendió el trámite del concurso preventivo. A veces cuando se hacen esas preguntas del banco que tiene la universidad, que es como un multiple choice, a mí me queda la duda si hubo una comprensión bien del procedimiento. Ujú. Acá el que aprobó es porque entendió lo que es el concurso preventivo, entonces para el final ya está, ya lo tiene claro. Ahora vamos a empezar con la quiebra. Pero bueno, nadie me quiere consultar nada. Eh, ¿Puedo preguntarle algo, profe? No, yo tengo que Sí, mirarlo tranquila, ver en qué. sí, Recién estuve mirando, leyendo una parte y me di cuenta, busqué el libro y sí. me di cuenta que le patiné en una respuesta, que si no es que le Claro, patiné, sino que la desarrollé mal. Entonces claro, ya puede ser. y después, bueno, yo no sé si usted busca muy puntualmente todo
así bien desarrollado, porque yo soy de por sí muy sintética porque no soy una velocidad. Yo no soy una luz escribiendo en la computadora, nada más. No. Por eso la consigna era clara en cuanto a que había que enumerar Sí. y hacer una breve reseña. Era la primera consigna, ¿no? Eso Sí. era cortito, yo no quiero que escriban mucho, pero sí me preocupa, por ejemplo, hablo en términos generales y les repito que eran 120 parciales, con lo cual ni loca me acuerdo de cada uno ni de los nombres. Pero me preocupó muchísimo que muchos, dentro de las 5 resoluciones más importantes, no me pusieron la del 36. Si yo les tuviese que decir una resolución importante, que ustedes me digan para ustedes cuál es la más... ¿Qué pasa si yo les pregunto, más allá de que podamos disentir, por supuesto, pero si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es la resolución judicial más importante en el concurso preventivo que dicta el juez? A ver, a mí se me vienen dos, pero ¿qué dirían ustedes? Y yo qué sé. Bueno, sí, la verificación de... Sí, la apertura del concurso, la verificación de los créditos. Sí, La apertura es la primera. La apertura es la ¿Cómo? primera. Sí, la apertura es la primera. Podríamos decir que la primera sí, porque si no, no tendríamos concurso. Exacto. Después, la segunda importantísima, ¿cuál? La de verificación, porque si no... de créditos. Que Y ahí por está el supuesto, 32 y el 36. sí, el 32 no es una resolución judicial, el 32 es el proceso de verificación que hacen los acreedores frente al síndico. Claro, lo que pasa es que yo los puse a los dos juntos porque usted en la clase iba y venía en los dos artículos y yo estudiando Sí. digo, bueno, van los dos juntos porque va y viene. ¿Se acuerda que usted dijo que a veces Sí. no respetan el orden y que van para el otro lado? No, Entonces no, yo digo, está bien. Yo No, lo puse está así, bien. estos dos van juntos, no hay escapatoria. Está bien, pero ustedes no pueden estudiar de lo que yo digo, porque yo voy y vengo todo el tiempo, yo simplemente lo que intento es, ustedes tienen que estudiar el libro, la ley, por supuesto, y comentada o con la bibliografía. Lo que yo intento es explicarles cómo funciona esto, porque la ley no es que uno lo lee y a medida que avanza las hojas es todo el cuentito. Muchas veces hace referencia y un instituto tiene que ver con otro. Si la verificación tardía la tenemos en el 56, la tempestiva la tenemos en el 32, pero la resolución judicial, donde el juez dicta una sentencia que dice quién es el acreedor, cuánto se le debe y por qué privilegió, es la del 36. Es más, el 32 es un procedimiento como privatizado que no transcurre ni siquiera en tribunales, porque el acreedor va a la oficina del síndico a llevar el pedido de verificación. El juez recién recibe esa solicitud de verificación cuando el síndico presenta el informe individual en el expediente. ¿Sí? Eso queda claro, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno. Yo hice un combo ahí. Bueno, ahí ya está, ya sé dónde patiné. Claro, no importa. Ojalá a mí me hubiese encantado poder explicarles en cada uno. Yo iba pensando lo que veía y el motivo de la nota, pero bueno, es imposible hacerle un comentario todo, estaría un mes corrigiendo, la verdad. No hay Pero, problema. ¿alguien tiene alguna otra duda? Díganmela porque por ahí es productivo para después el final, qué sé yo, cuando la rindan. De todas formas, después podemos repasar, pero... ¿O alguna duda o alguna queja? ¿Se El final, escuchan? buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, señora. ¿El final va a ser igual así a desarrollar también? El final es a desarrollar. Sí. Con consignas de las dos, bueno, de toda la ley, ¿no? Claro, sí, suele ser un poco más genérico el final. Yo acá pude hacer hincapié para ver si habían entendido bien porque es un parcial. Obviamente que en el final, si vamos a ser más tan puntuales, tendríamos que hacer 10 preguntas a desarrollar y no, generalmente son 3, 4 como mucho. Pero bueno, la verdad que en términos de estadística les fue mejor que cuando tienen ese multiple choice, que además a mí en lo personal no me deja tranquila si entendieron bien el otro sistema. Pero bueno,
veremos. ¿Usted, Claudio, cómo le fue? Bien, doctora, saqué 4, o sea, no sé si estará dentro de las, ¿cómo se llama este? De las, de las aprobadas sería, pero Sí, la verdad sí, sí. traté de colocar la mayor cantidad de cosas y desarrollarlo según el proceso judicial a mi parcial, o sea, lo que era la apertura del concurso, lo que tiene la verificación, bueno, y ahora lo estoy mirando ahora y bueno, pensé que por ahí iba a dar un poquito más de nota, pero bueno, o sea, por lo menos con el aprobado ya me voy tranquilo. O sea, la del 49, la Sí. homologación en el caso de la innovación, bueno, también los efectos patrimoniales. Traté de ser lo más sintético posible y desarrollarlo como si fuera un proceso judicial, porque es un proceso judicial, es un procedimiento donde obviamente Sí. está la parte falencial de la persona que se presenta al concurso o al curso preventivo. Bueno, a veces también ya se van a dar cuenta cuando ustedes estudien la materia entera con la quiebra, que también hay errores en la terminología, porque falencia, cuando hablamos de falencia es quiebra, ¿no? No es concurso. Sí, sí, correcto, Bueno, hay varias correcto. precisiones que yo no las dejo pasar porque me parecen re importantes. Y Sí, hoy, como juez, tengo un montón de escritos que por ahí confunden o no van a buen puerto porque sí, yo no sé si me están hablando de quiebra, de concurso. Entonces, en eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. sí, Pero los que están aprobados no, o sea, es porque estaban bien. Simplemente, bueno, algunos tienen un poquito más de nota porque fueron como más claro, no más largo. A mí yo no me importa que escriban mucho. Es más, si un alumno escribió un montón y no aprobó, porque le tuve que poner en el comentario que había escrito cosas que estaban bien, pero no me contestó las consignas. ¿Sí? Me explicó lo que quiso, pero no era lo que se estaba preguntando. Entonces, quédese tranquilo porque si tiene un 4 es porque lo entendió. Sí sí, sí, me parece prudente cuando tengan un rato y se sienten a estudiar, ahora que lo tienen fresco, antes de largar a estudiar quiebra, miren el examen y vuelvan a ver cómo lo harían de nuevo, así como la señora se acaba de dar cuenta, ahora veo en qué puedo haber escrito por ahí medio confuso, que hagan como una autocorrección ustedes para que les sirva para terminar de comprender bien el tema, porque ahora ya no vemos más concurso preventivo, sin perjuicio de que ustedes me pueden preguntar en las clases estas cuando quieran, pero hoy ya largamos con las quiebras, ¿sí? por favor. Yo no sé si ustedes, ¿cómo quieren que hagamos? Porque yo estaba viendo y creo que tenemos 3 encuentros sincrónicos y encima yo voy a tener que modificar el del 7 de junio porque no puedo. El 7 de junio a la tarde no voy a poder estar conectada. Pero no sé cómo les resulta más útil si yo estar hablando frente a la computadora de los puntos que me parecen más importantes de la unidad y ustedes vayan preguntando, si ustedes ir estudiando y hacemos solo preguntas, porque al final con el concurso medio que fui hablando yo, digamos, de lo que me parecía más importante, pero les repito, no es lo que ustedes tienen que estudiar, no es que ponen la grabación y con eso van a rendir, eso es importante que les quede claro. Yo les voy comentando y me parece que lo más piola es que ustedes estudien y después vean la grabación como para que les termine de cerrar el tema si tienen alguna duda, pero no es que no van a poder sentarse a rendir con lo que extraigan de una grabación de estas clases porque es totalmente insuficiente. Son títulos, lo que le tiro yo son títulos y cómo funciona, pero de ahí cada punto es a desarrollar y a estudiar y a profundizar. Eso es importante que les quede claro, ¿sí? Le hago una consulta. Así como Sí. usted como dicta la clase, que es muy buena, eh, es una práctica ya esto. Cómo presentar un concurso, cómo presentar una quiebra. Claro, el tema de estos encuentros sincrónicos, el objetivo es porque ustedes estudian a distancia y vemos que, digamos, el alumno que estudia así, bajo esta modalidad, medio que estudia solito. Uno le sube material, bibliografía, bueno, esta puntualmente no tiene así casos prácticos, no hacemos trabajos prácticos, están los videos, ¿cómo es las videoclases esas que grabé? Pero, o pueden hacer consultas en el foro, que a veces escrito es medio complicado. Pero estos encuentros son más que nada para despejar dudas. Esa es la idea.
A mí lo que me pasa es que cuando no hay dudas, porque por ahí todavía no se pusieron a leer el tema o no hay dudas puntuales, salvo más al final del camino, bueno, yo aprovecho a explicarles, porque si yo me tomo una hora para sentarme acá y ustedes están conectados, lo aprovechemos y vamos viendo lo más importante de las unidades, pero no es literalmente clase como cuando uno da una clase magistral que dice, bueno, hoy les voy a enseñar. Este sistema es distinto, ustedes van estudiando medio solo y esto es para sacarse dudas. Si no, tendríamos que tener 3 veces por semana para que yo les pudiese dar bien, digamos. Esa es la idea. ¿Algún comentario? ¿Quieren que larguemos? ¿Largamos? Bueno, a Sí, ver si doctora, por tengo favor. algo en... Sí, Bueno, profe, a ver. ya en un rato tengo un parcial. Sí, está bien. Bueno, En un rato largamos entonces. huimos muchos de acá. No, está bien, igual vamos a empezar. Yo quiero que para el próximo me lean bien la unidad 9, bien, pero muy bien. Y después la 10 y la 11, que son las acciones de recomposición patrimonial, las vamos a ir charlando despacito, porque eso es un poco más complicado. Pero antes de poder charlar y que ustedes estudien y comprender bien una acción de recomposición patrimonial, tienen que tener muy en claro qué es una quiebra. Entonces vamos a empezar por ahí. Y ustedes van a estudiar muy bien. La 9 es como la más importante para entender qué es una quiebra. Ustedes ya se deben haber dado cuenta que la diferencia entre quiebra y concurso preventivo es abismal. Yo ya les mencioné en algún encuentro que el concurso preventivo es una solución justamente preventiva frente a la insolvencia y es para evitar la quiebra. La quiebra es un proceso liquidativo, o sea, la quiebra es la muerte del enfermo directamente. Hay alguna posibilidad que ya vamos a ver al final de la quiebra, las formas de terminarla, de concluirla, pero básicamente es un proceso liquidativo donde el deudor queda desapoderado de sus bienes y se liquidan, se rematan los bienes y se distribuyen entre los acreedores que se presentaron a verificar conforme los privilegios que establece la ley. Eso es básicamente una quiebra, ¿sí? Un proceso liquidativo donde ejecución colectiva, donde se liquidan todos los bienes del deudor y se distribuye el producido de esos bienes, se va a distribuir conforme los privilegios o las preferencias de cobro que la misma ley establece. Tenemos diferentes tipos de quiebra, pero básicamente ustedes van a ver en todos los libros y en la misma ley lo van a advertir que ahí está la quiebra indirecta y la quiebra directa. La quiebra indirecta es la que le va a sonar más conocida a ustedes porque es la que nace frente al fracaso del concurso preventivo. La quiebra indirecta necesariamente necesita de un concurso preventivo anterior. Entonces, hay determinadas situaciones, esto está todo en la ley y en los libros, pero necesariamente necesita un concurso preventivo anterior que haya fracasado. Este concurso puede haber fracasado porque no alcanzaron las mayorías, ustedes ya lo vieron, porque no formuló el deudor la propuesta de acuerdo preventivo con 20 días de anticipación a que venciera el periodo de exclusividad, porque impugnaron el acuerdo. ¿Se acuerdan que cuando alcanzaba las mayorías el juez dicta la resolución de existencia y ahí empezaba el plazo para impugnarlo? Si la impugnación caminaba, ¿el juez qué pasaba cuando la impugnación al acuerdo caminaba? ¿Se acuerdan o no? Declaraba la quiebra. Declaraba la quiebra siempre y cuando la impugnación la fuera aceptada por él. Es decir, que Claro, por eso, esa es otra forma de fracaso del concurso preventivo y que comience esta quiebra indirecta. Yo me anoté acá, pero hay varios, están todos en la ley, porque no alcanzó la mayoría, porque no presentó la propuesta de acuerdo, porque el juez hizo lugar a la impugnación del acuerdo, entonces declaró la quiebra, porque se ordenó la nulidad del acuerdo,
porque no se abonaron los honorarios. Hay un artículo que dice, vieron que en la homologación se regulan los honorarios del síndico, del abogado, del concursado. Bueno, hay un artículo que no me acuerdo si es el 54, pero no me lo acuerdo bien de memoria, que dice que el deudor tiene 90 días desde que queda firme esa regulación de honorarios para pagarle al síndico, y si no, el síndico le puede pedir la quiebra. O sea que si el deudor concursado con el acuerdo homologado quedan firmes los honorarios del síndico, pasan 90 días y no los paga, el síndico le puede pedir la quiebra. El juez la tiene que declarar y esa va a ser indirecta también, porque van a ser producto del fracaso de un concurso preventivo. Y la última, importante, porque después hay otras que son como más sencillitas, pero ya las van a encontrar en la ley, pero la última más importante de las causales de quiebra indirecta, que está en el artículo 63, es por incumplimiento del acuerdo. Acá yo les divido en dos. La quiebra indirecta ya sabemos que tenemos un concurso preventivo anterior que fracasó. Ahora, algunos fracasan antes de la homologación. El que no presentó la propuesta de acuerdo preventivo, el que no consiguió las mayorías, el que caminó la impugnación al acuerdo, ellos fracasaron antes de la homologación. Y después tenemos causales de quiebra indirecta, porque también fracasa el concurso, pero fracasa después de la homologación. Una se las acabo de decir, es porque no pagó los honorarios del síndico, que estaban regulados en la homologación. Y la otra, ¿cuál se les ocurre a ustedes? Porque esto es sentido común. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el escenario en el cual puede fracasar un concurso preventivo ya homologado? ¿Qué puede pasar? No, doctora, ¿puede ser que nos pague los honorarios del abogado también? Está bien, ese lo pongamos junto con el del síndico. El del síndico, bien. Pero otro escenario, ¿qué puede pasar? Ya está homologado, pensemos, el concurso preventivo está homologado, los honorarios están pagados, entonces empieza la etapa de cumplimiento del acuerdo homologado, la novación, todo eso que ustedes ya saben. Supongamos que el deudor dijo, propuso una propuesta de acuerdo preventivo de pagar el 70% del capital admitido en 3 cuotas anuales. Entonces se homologa, paga los honorarios, se produce la novación. ¿Qué es lo que debe ahora? Debe el 70% en 3 cuotas. Esa es su nueva deuda. Sí. Bueno, ¿qué puede pasar para que en ese periodo se le declare la quiebra? Fracase ese concurso. ¿Qué puede pasar? ¿Y que no acredite los depósitos? Que no pague la Claro, No acredite claro. Si no paga Claro. una cuota con la atrasa con uno, o por ejemplo, si pasa un día de cumplimiento de la fecha de cuota y no la pagó, y si no arregla un poco con el acreedor, ya. Exactamente. Esa es la quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo, el artículo 63. Acá viene otra historia. Por eso les digo que estas clases, yo les tiro cuestiones, pero si yo me tuviese que detener, podemos estar una clase con el 63, pero bueno, tendríamos que tener un montón de clases. Entonces, pero ustedes vayan anotando estas cosas que son importantes. El cumplimiento del acuerdo se verifica en forma extrajudicial. ¿Qué significa esto? Que por eso vieron que el artículo 59 decía que cuando el juez homologa, es como que concluye el concurso preventivo en la primer parte. El concurso preventivo tenía 2 conclusiones. Cuando se homologa, que puede cesar la función del síndico. La verdad que la ley dice cesa la función del síndico. Yo al síndico siempre lo dejo porque le pido que me ayude a controlar el cumplimiento. Pero puede cesar la función del síndico y después la conclusión por cumplimiento, que es cuando termina de pagar. Pero cuando se homologa el concurso preventivo y empieza la etapa de cumplimiento, ahí queda quieto el expediente, porque el deudor va a pagar en forma extrajudicial. Supongamos que el acuerdo lo homologué en el mes de mayo del 2021 y eran 3 cuotas anuales. Entonces, la primer cuota el concursado la pagó en mayo del 2022. Yo ni me enteré, pero supongo que anda todo bien,
porque si no le hubiesen pedido la quiebra por incumplimiento. O sea, si no apareció ningún acreedor pidiendo la quiebra por el 63, es porque el deudor pagó. Pasa un año más, 2023, todo sigue tranquilo, paga la segunda cuota. Llega mayo del 2024 y el deudor no paga la tercera cuota, que es la última. Bueno, se presenta cualquier acreedor, no importa que sean todos, no importa que pague parcialmente, cualquier acreedor que no le haya cumplido con el pago de la cuota concordataria pide la quiebra por incumplimiento. Eso es un traslado, o sea, se sustancia, no es que es un juicio aparte. Se presenta el acreedor, simplemente menciona que no se le cumplió la cuota del acuerdo concordatario, yo le voy a dar traslado al deudor para que me diga qué pasó, y el deudor tiene dos posibilidades: o acredita que pagó o le declaramos la quiebra, porque no se puede discutir si corresponde o no, eso lo tiene que pagar en ese momento, ¿sí? Bueno, esa es el último supuesto de quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo. El otro grupo es la quiebra directa. ¿De la indirecta les queda alguna duda? Siempre tenemos el fracaso del concurso y puede ser antes de homologado o después en estos supuestos. Después tenemos la quiebra directa, que la quiebra directa no tenemos un concurso preventivo anterior, es solicitada en forma directa, como dice el término, y puede ser pedida por el propio deudor, que la doctrina le llama quiebra voluntaria o propia quiebra, o puede ser pedida por un acreedor, que es la quiebra forzosa. Cuando la quiebra la pide el propio deudor, bueno, nada, tiene que cumplir los requisitos del artículo 11, como en el concurso preventivo, simplemente que solicita su propia quiebra, manifestar que está en estado de cesación de pago, cumplir todos los requisitos que ustedes conocen. La única diferencia es que ustedes se van a acordar que en el concurso, si el deudor no cumplía los requisitos, el juez no abría el concurso. En el pedido de propia quiebra, si el deudor no cumple los requisitos, igual le declaramos la quiebra. Porque hay un artículo, que no me acuerdo cuál es, pero es importante y ya lo voy a encontrar, creo que es el 86. Yo me acuerdo más de memoria los del concurso que los de... Acá está, sí, es el 86, que dice: pedido por el deudor. La solicitud de quiebra por el deudor se debe acompañar con los requisitos indicados en el artículo 11, eso es lo que les acabo de decir. El deudor queda obligado a poner todos sus bienes a disposición del juzgado. No, pero fíjense el primer párrafo. La solicitud de quiebra por el deudor debe acompañar los requisitos indicados en el artículo 11. Los previstos en los incisos tal, tal y tal. Y ahí tiene una coma y dice: sin que su omisión opte a la declaración de quiebra. Ahí está la diferencia. En el concurso, si se omite uno de los requisitos, no se abre. Si en la quiebra, si se omite alguno de los requisitos, el juez igual la declara. Artículo 86, primer párrafo, el último renglón. ¿Sí? Entonces, esa es la quiebra directa voluntaria. Después tenemos sencilla, digamos, porque cumple, y si no cumple igual se la declaramos, porque además la doctrina entiende que la declaración del deudor de su estado de cesación de pagos pidiendo su propia quiebra es como una declaración jurada. Es como que no hace falta ni que la pruebe. ¿Quién va a pedir? ¿A quién se le ocurre que va a pedir su propia quiebra, que es un proceso liquidativo, donde le vamos a rematar todos sus bienes, y si no tuviese bienes le vamos a embargar el 20% del sueldo y va a tener un montón de restricciones personales y patrimoniales? Entonces, hoy usted entendido, eso se está usando mucho hoy, o yo tengo entendido que muchos clientes del banco, empleados del banco, quiero decir, del municipio o empleados estatales, se declaran en quiebra y le embargan el 20%, bueno, más todos los bienes a su nombre. Previo a eso, a veces se enajenan para que no le quiten nada. Y pasado un tiempo, un año, o el tiempo que el juez diga, la deuda
porque no paga todo. Cuando le hace un plan de pago de 20 cuotas, que el juez homologa. La deuda que No, no, sigue. no, pero no, espere porque usted está confundiendo. Acá no hay plan de pago y acá el No, juez no homologa nada, ¿no? no. Porque esto es un proceso liquidativo. Acá no hay plan de pago, acá no hay propuesta de acuerdo. Estamos en la quiebra. Yo entiendo a dónde apunta el señor y ahora se lo voy a explicar. Es Ah, cierto y es lo que está pasando, es lo que está pasando. Pero hay un error importante ahí, Cristian. La quiebra es un proceso liquidativo, donde el deudor no va a proponer nada y no le van a dar cuotas de nada. Se va a declarar la quiebra, se va a producir el desapoderamiento de todos los bienes del deudor, que van a dejar de ser del deudor porque al quedar desapoderado de sus bienes no los puede disponer, no los puede administrar, pasan a formar parte de la masa de la quiebra y van a ser liquidados, van a ser rematados y con ese producido se le va a pagar a los acreedores que se presenten a verificar. El problema que se presenta, que creo que es para donde apunta Cristian, nos vamos un poquito del tema, pero es importante porque es lo que está pasando hoy en día y es el gran problema que está sufriendo la sociedad hoy. ¿qué es lo que está pasando? Claro, que el empleado, muchos empleados estatales o el empleado en relación de dependencia que no tiene bienes, pide su propia quiebra porque como está endeudado tiene un pasivo importante con compañías financieras, con prestamistas, con la tarjeta de crédito. El juez lo único que puede hacer, o sea, el único activo que va a obtener en esa quiebra es el 20% del sueldo, o sea, le va a embargar ese sueldo en un 20%, que es el máximo de ley, durante un año hasta que lo rehabilite. Cuando lo rehabilita, que es el artículo 236, cesa los efectos del desapoderamiento. O sea, el desapoderamiento, que es el efecto patrimonial, que todavía no llegué a los efectos, pero ya se los voy a explicar. Pero el efecto más importante de la quiebra patrimonial es el desapoderamiento del deudor de todos sus bienes. Y ese efecto se produce de pleno derecho el día de la sentencia de quiebra y termina el día de la rehabilitación del fallido. No termina cuando termina la quiebra, termina antes. Entonces, ustedes tienen una línea de tiempo respecto yo lo hago así como gráfico para que ustedes lo entiendan bien. Los bienes son del deudor, ¿no es cierto? Claudio tiene su auto, el auto es de él. Ahora, hoy yo le declaré la quiebra y él al día de hoy, que es 17 de mayo, tiene un auto, tiene, ¿qué podemos decir? Que tiene Pero eso va a un estar lote. está inhibido, señora, doctora, se lo inhibe en el registro de propiedad automotor o el registro de propiedad inmueble, sería. Se le Con la inhibe, quiebra sí. se manda un oficio de Sí, inhibición. sí. Pero esto es otra cuestión. Eso es para evitar que lo venda. Pero vamos para hacer gráfica, ¿cuándo dura el desapoderamiento? ¿Usted entiende lo que es el desapoderamiento? Sí, que Significa que si hoy, no puede disponer de él. de los bienes, claro, No si puede usted ser tiene acto de un auto, disposición. el Puede día ser de acto de la disposición. sentencia de quiebra se lo tiene que entregar al síndico. Sí. Tiene 3 días para entregar todos sus bienes. Bueno, entonces, la sentencia de quiebra produce el desapoderamiento del deudor de todos los bienes que tiene a esa fecha y de los que adquiera hasta su rehabilitación. Eso dice el artículo 107. Eso significa que todo lo que el deudor tiene y todo lo que vaya a tener, ahora les cuento cómo podría tener, porque obvio que el deudor no va a comprar algo para que se lo saquen. Dura hasta la rehabilitación. ¿Qué pasa si se saca la lotería, si hereda una propiedad? Todo va a la quiebra hasta la rehabilitación. Entonces, lo que prevé ese artículo es que cuando la rehabilitación se produce al año y en esa sentencia de rehabilitación o resolución cesa el efecto del desapoderamiento. Todo lo que el deudor adquiera patrimonialmente después de esa sentencia ya no está sujeto a desapoderamiento. Bien. El ejemplo claro es, si hereda una semana antes de ser rehabilitado, va a la quiebra.
hereda una semana después es del deudor. ¿Queda claro? Bien, pero lo que me hace ruido, que la deuda, o sea, el año que tiene que pagar, ese 20%, no supera la deuda. Ah, no, pero nunca. En la quiebra, yo le aviso algo, en la quiebra nunca alcanza para pagar todo, ¿no? ¿Y esa Nunca. deuda del banco cómo queda? No, nada, pasa a ser una obligación natural. Es como la innovación del concurso, o sea, en la que el banco va a ir a verificar el crédito, ¿no es cierto? Sí, El bien, banco va a verificar un crédito por 10 millones de pesos. sí, Ese deudor que usted está poniendo en el ejemplo no tiene bienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer los jueces? Le vamos a embargar el 20% del sueldo durante un año. sí, Con la plata que juntemos, una vez que lo rehabilitamos, ese es todo el activo que voy a tener. Con lo cual, voy a pagar los honorarios del síndico, voy a pagar la tasa de justicia, voy a pagar los honorarios del abogado del fallido, voy a pagar el boletín oficial y van a quedar 2 pesos para el banco. Y esa deuda se extingue. Por eso muchos piden su propia quiebra. Porque al año quedan 0 kilómetros, ¿me entiendes? sí, claro. Sí, sí, es lo que entiendo. Y después no puede pasar por afuera del banco. Ah, bueno. No, no, pero ¿sabe qué? Yo Sí, eh, no estoy de acuerdo, digamos, con que todos los deudores, estos consumidores, le llamemos, en relación de dependencia y sin bienes, sean de mala fe. Porque yo le puedo asegurar no, se de dan ver, los como es los que juegan a la lotería y eso, que sean, bueno, bueno. Pero los jueces vemos los legajos de acreedores y yo veo los resúmenes de las tarjetas y las deudas que tienen y les puedo asegurar que cuando piden préstamo es para cancelar otro préstamo y el otro claro, préstamo es para cancelar el otro que habían pedido para pagar una tarjeta, que el claro, consumo de la tarjeta era para pagar el supermercado. claro. Por supuesto que habrá casos donde hay mala fe, porque eso existe siempre, pero me parece que el fenómeno al que estamos asistiendo obedece a otra cuestión, obedece a que hay un sobreendeudamiento del consumidor y no hay una herramienta legal apropiada para resolverlo. Entonces, los abogados han encontrado el pedido de propia quiebra de este consumidor sin bienes como una herramienta legal posible para que tengan durante un año embargado el suelo y después puedan empezar de nuevo, digamos. ¿Sí? Claro, claro. Después el banco verá si le otorga No, el banco no. crédito. No, Ah, no, no. bueno. Después del año el banco verá el cliente si le otorga crédito o no. Ah, bueno, por supuesto, la libertad de contratar está siempre. Si es una persona que ya le habían dado un crédito y no pudieron cobrar nada en la quiebra, capaz que ya lo marcan con la bolilla negra y no Claro, le claro, den claro. más. Bueno, Pero bueno, muchas esos son problemas. gracias. Muy buena explicación. No, no, de nada. Bueno, seguimos. La propia quiebra queda claro, entonces la pide el propio deudor y el juez la tiene que abrir. Y el otro supuesto de quiebra directa es pedida por acreedor. Este pedido de quiebra directa por acreedor tiene que reunir algunos requisitos. El acreedor que la va a pedir tiene que acreditar que tiene un crédito líquido y exigible, dice la ley, yo no me lo acuerdo de memoria, pero ustedes ya lo van a leer, y que se encuentra en cesación de pago el deudor y le pide la quiebra. No hay juicio de antequiebra, dice la ley. Entonces el trámite es sumarísimo. Pide la quiebra al acreedor, hay un emplazamiento al deudor para que se defienda, que es el artículo 84. El juez le da 5 días al deudor, el deudor comparece y le contesta al acreedor que le pide la quiebra y las únicas defensas posibles que también están ahí en la ley, más allá de la incompetencia del juez, bueno, eso es una pavada, lo van a leer, es demostrar que ese crédito o no existe o está pagado, no hay otra posibilidad, no se ordinariza el pedido de quiebra, muy rara vez se puede producir prueba, la verdad que nunca. Después, si prospera el pedido de quiebra, porque la defensa falló, se dicta la sentencia de quiebra y después vienen los recursos propios contra la sentencia de quiebra, que desde ya les digo que no es apelable, porque esa es una pregunta que se hace en todos los exámenes y el que dice que se apela a la sentencia de quiebra no pasa, porque la ley tiene los propios recursos para atacar
la sentencia de quiebra que están en el artículo 94 y 95 y 96, que son el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, que no es la reposición o revocatoria de los códigos procesales, nada que ver, es otro, pero está muy bien explicado en la ley, o el levantamiento sin trámite, que se llama así, porque no sé por qué tiene ese nombre tan raro, pero es un recurso para voltear la sentencia de quiebra. Por supuesto que estos recursos son contra la sentencia en un pedido de quiebra por acreedor. Si el deudor pidió su propia quiebra, no va a apelar la sentencia de quiebra, obviamente. Ahora, si la quiebra se dictó a instancia de un acreedor, declarada la quiebra, el fallido puede interponer alguno de estos dos recursos. La reposición es cuando tiene 5 días y es cuando no se cumplieron algunos de los requisitos sustanciales. Está taxativamente enunciado en el 94 o 95. En cambio, el levantamiento sin trámite, que es el otro recurso, se le da la posibilidad al fallido de levantar la quiebra cancelándole solo el crédito del que le pidió la quiebra y pagando los gastos que se hubiesen generado hasta ahí. Es como que la congela en ese momento. No llega a producir el efecto, digamos, universal. Es el levantamiento sin trámite. Después, hasta acá, del pedido de quiebra directa, ¿tienen alguna duda? Porque les quiero decir algo más antes que terminemos. No, doctora. Directa, indirecta. Sí. La directa voluntaria, pedida por el propio deudor, forzosa por los acreedores y a su vez dictada a instancia del acreedor, declarada la quiebra, los recursos, la reposición y el levantamiento sin trámite. Y ahora sí, les hablo un minutito, que es importante, que algo les adelanté cuando puso el señor el ejemplo, los efectos personales y patrimoniales más importantes que pasan en la quiebra. Los efectos personales tenemos el deber de colaboración, por eso se le prohíbe la salida del país al fallido. Ustedes se acuerdan, acá hay una diferencia con el concurso. En el concurso preventivo, el deudor, si se iba del país menos de 40 días, no tenía que pedir autorización, solo tenía que comunicarle al juez que se iba, por qué plazo y a dónde y a qué destino. Acá, por el deber de colaboración del fallido, sí o sí tiene que pedir autorización, aunque sea cruzar la frontera a Uruguay un día. Y el juez tiene que correrle una vista a la sindicatura, el síndico tiene que opinar si para él puede irse o no en ese momento del proceso, el juez tiene que dictar una resolución y si lo autoriza se libran oficios a todas las reparticiones, a migraciones, a gendarmería, para autorizarlo en esa fecha, porque con la sentencia de quiebra, esa me la salteé porque esa la ven en la ley, la sentencia de quiebra tiene algunas particularidades diferentes a las del concurso, pero bueno, la inhibición general de bienes, todo lo que usted decía, a los registros, a las restricciones para salir del país, bueno, la orden de desapoderamiento y todo eso. La incautación también, doctora, ¿puede ser? Bueno, claro, es que a eso voy, cuando vemos los efectos patrimoniales le explico lo de la incautación. Entonces, los efectos personales del fallido tenemos el deber de colaboración, que está en sintonía con la autorización judicial para poder salir del país, la intercepción de la correspondencia, que eso ya no debe existir, porque no sé quién escribe cartas, con lo cual, como no se puede interceptar el mail, no sé, pero sigue estando en la ley, pero hace unos años el correo, uno mandaba un oficio al correo, y el correo, todas las cartas que estaban dirigidas al fallido, las separaba y se las entregaba al síndico. El síndico las llevaba al juzgado, y el juez las abría a las cartas, y las leía, salvo que tuviesen un contenido muy personal. Después se les permite el ejercicio de la profesión o de un oficio, o sea, el fallido, si bien se lo inhabilita comercialmente porque no puede formar parte de sociedades comerciales, si tiene una profesión la puede ejercer y si tiene un oficio lo puede realizar. Esos son los efectos en la persona del fallido que produce la sentencia de quiebra. En cuanto a los efectos patrimoniales, el más importante es el desapoderamiento, que ya lo doy por explicado,
con lo que estuvimos charlando, que se produce de pleno derecho el día de la sentencia de quiebra. Ahora, la materialización de ese desapoderamiento es la incautación. O sea, es cómo lo materializamos. Por ejemplo, Claudio tiene un auto y queda Mandamiento. desapoderado de sus bienes. ¿Cómo? Con un mandamiento. Con el mandamiento Claro, de... entonces, exacto, de incautación. Entonces el síndico va a presentar en el expediente un mandamiento que lo va a firmar el juez, donde va a ir al domicilio del fallido y va a proceder a hacer un inventario de todos los bienes que encuentre y va a incautar todos los bienes que no sean, o sea, que sean susceptibles de desapoderamiento, porque el 208, no me acuerdo cuál, o 108, no me acuerdo de memoria, van a ver que hay un artículo que dispone que hay bienes que no están sujetos al desapoderamiento, que son muy parecidos a los que son inembargables. Todo lo que el fallido necesite para su subsistencia no está sujeto al desapoderamiento. Entonces, en ese mandamiento, el síndico va a labrar un acta atrás y va a decir que, bueno, que encontró un auto en el garage, que el fallido le dijo que era él. Entonces, ¿cuál sería la incautación? Que el fallido le entregue las llaves. Lo que puede pasar es que el síndico no se va en el auto porque no tiene dónde guardarlo, entonces se lleva la llave y lo designa depositario judicial, Judicial. Sí. claro, hasta tanto, bueno, existan fondos en el expediente como para pagar un depósito o el síndico tenga un lugar donde guardar los bienes. Si el bien es un inmueble, una casa, un campo, un lote, depende cómo sea, si es una casa, si es un local o un lugar donde no hay nada dentro, el síndico va a cambiar la cerradura, si es no sé, si hay una tranquera pondrá un candado, hay actos materiales que grafican esta incautación, ¿sí? Se Sí. deja consigna en el mandamiento, pero eso es importante, que la incautación es no es un efecto por sí mismo. La incautación de los bienes es la materialización del desapoderamiento, que es el efecto patrimonial más importante de Sí, la quiebra. La doctora, el diferencia mandamiento por lo concurso. general va con el cerrajero, sería como con la fuerza Sí, pública, va con el oficial de sí, justicia y bueno, ahí procede a apoderar y obviamente quedar en poder del síndico lo que se quiere quitar. sí. Sí, así es, con facultades de ley que muchas veces ordenamos la habilitación de días y horas inhábiles. Sí, Yo siempre autorizo la fuerza pública, el uso de la fuerza pública y los servicios de un cerrajero solamente cuando me lo pide el síndico, porque el síndico muchas veces va antes a ver, o pasa, va a ver de qué se trata el bien que tiene que incautar. sí, Aparte al cerrajero hay que pagarlo, lo tiene que pagar el síndico, entonces se le sí. reembolsa, pero... Y eso, doctora, los gastos que tiene el síndico serían como los gastos de correspondencia que tiene el concurso preventivo también, o sea, ¿dispone el síndico de un No, fondo no, no, o es no. aparte? No, porque en el concurso acuérdense que uno de los requisitos, uno de los supuestos que de desistimiento del concurso es que el deudor no deposite el dinero para los gastos que se Sí, ordenan en la sentencia de apertura, con lo cual esos gastos los paga el deudor. En la quiebra no paga nada porque no hay nada. Todo se paga, lo que hay que pagar lo paga el síndico y se le reembolsa como gastos de la quiebra después con el producido de los bienes. Y exacto. todo lo que es anotaciones de inhibición y todo eso va sin previo pago por el artículo 273, creo que es el inciso 8, no me acuerdo bien el inciso, pero el artículo 273 tiene un inciso que dice que en la quiebra no se pagan todas las anotaciones sin perjuicio de que después se pagan cuando están liquidados los bienes y hay una distribución de fondos. Ustedes ya van a ver que al final del proceso de quiebra hay un informe final que hace el síndico, un proyecto de distribución de fondos, donde se consigna lo que hay que pagar de los gastos que se hicieron al comienzo, el boletín oficial, Sí, los gastos por edictos, sí, publicación. sí, Por los eso, edictos, sí. eso se paga al final. Tiene la obligación, el boletín oficial tiene la obligación de publicarlo sin previo pago por este artículo, a los de la quiebra. ¿Alguna otra duda?
Bueno, esto es lo que yo les quería explicar hoy. Para la próxima, que se complica bastante, porque la verdad que las acciones de recomposición patrimonial son difíciles y son poco frecuentes, pero hay que saberlas, están en el programa, y es complicado si ustedes no tienen muy claro cómo funciona esta primer parte de la quiebra, cuáles son los efectos y la diferencia con el concurso. Entonces ustedes estudien bien esta unidad, traten de entenderla bien, y sí me parece que estaría bueno que lean la 10, dice acciones de recomposición patrimonial, periodo de sospecha, para ver qué entienden qué es. Yo después se lo voy a explicar, pero me parece que va a ser más productivo si ustedes ya están con esa bibliografía leída en el próximo encuentro, porque si yo se lo explico y ustedes todavía no lo leyeron, no es tan fácil de entender. La revocatoria concursal, bueno, los actos ineficaces. Yo los voy a ubicar en la ley, es a partir del 117, claro. Estaría bueno que ustedes ahora estudien la unidad que vimos recién, que quiebra empieza en el 77, si mal no recuerdo, en el artículo, a ver, ya les digo. Recién vimos desde el 77 hasta los recursos. Ah, la conversión, esa no sé si no la habían visto en el concurso. ¿Dónde está la conversión? Ah, no, estaba acá, estaba en esta unidad. Porque la quiebra se puede convertir en concurso preventivo. Eso me lo voy a anotar, se lo voy a explicar la clase que viene. Ese es el 90, el artículo 90. Pero si ustedes van viendo, ya me preguntan y aprovechan más el encuentro. Vemos conversión, la próxima, las dudas que tengan sobre conversión, bueno, sobre lo que charlamos hoy no creo que tengan dudas, pero por las dudas, y vean la unidad 10, que son las acciones de recomposición, y fíjense si entienden bien qué es el periodo de sospecha, qué es la fecha de inicio de cesación de pagos que prevé el artículo 117 y todo lo que está por ahí. ¿Sí? Sí. Bueno. El periodo de sospecha, doctora, es cuando el fallido empieza a sustraer algunos bienes para tratar de sacarlo de la esfera de lo que pueden ser los acreedores. ¿Eso puede ser periodo de sospecha? Cuando yo me desprendo de cosas para tratar que los acreedores no se prendan de ese patrimonio. En realidad, eso es lo que pasa en el periodo de sospecha. Eso no es el periodo de sospecha. El periodo de sospecha es, se los adelanto para cuando lo lean, es un plazo, un término de tiempo que va desde la sentencia de quiebra para atrás, 2 años, donde la ley presume que los actos de disposición que puede haber efectuado el fallido pueden haber sido en perjuicio de los acreedores. Esto que decía el otro compañero, que venden antes de declararse la quiebra, vieron que yo siempre les digo que no es tan fácil incumplir la ley. O sea, la ley tiene previsto un mecanismo para ser responsable al deudor. No es tan fácil. Yo vendo todo, lo saco de mi patrimonio, entonces después pido mi propia quiebra y no tengo nada. Bueno, para evitar eso, es ese periodo de sospecha donde la ley presume que los actos de disposición, ni hablar si fueron a título gratuito, o si el deudor pagó anticipadamente deudas, ¿qué se les ocurre? Que si el deudor una semana antes de pedir su propia quiebra pagó deudas a alguien que no estaban vencidas. Sí. Lo hizo para beneficiar a uno y perjudicar a otro. Sí. Eso es el periodo de sospecha. Pero bueno, léanlo y lo charlamos bien, cómo se engancha ese periodo de sospecha con las acciones de recomposición patrimonial, que no son nada más que traer a la masa bienes que lo sacó el deudor de mala fe antes de la quiebra, dentro de ese periodo. Eso es básicamente para que vayan leyendo con una idea de qué significa. Sí. Perfecto. ¿Estamos? Gracias. Profesora, Gracias. ¿puedo hacerle una consulta? Sí. No es para mí, me pidieron. Para el recuperatorio del lunes 27, ¿qué unidades entran? Las mismas del parcial. Perfecto. Lo mismo del parcial. Gracias, profesora. Ahí lo que estaba hablando de la quiebra, bueno, esta semana salió Roberto Giordano, el peluquero, por enajenarse de los bienes, lo condenaron.
Sí, pero yo la verdad que no leí bien la noticia, sí leí o escuché en la radio, pero no entendí que había sido en una quiebra. A mí me dio la sensación de que fue una condena penal porque él Insolvencia habría fraudulenta, dice. claro, pero en nuestra legislación de quiebras no tiene calificación de conducta. Esa era la ley anterior. Esta ley de quiebras no tiene calificación de conducta, con lo cual se me ocurre que debe haber sido en sede penal esa figura que es cuando crean sociedades para evadir impuestos. No sé bien cómo es en penal, la verdad, pero, pero me pareció que no era en el marco de un proceso de quiebra, sino que era algo penal. Sí, sí lo escuché en la radio. Sí. Bueno, gracias. No, de nada. Estudien. El 4 aprobado, doctora, así que ya los alumnos zafamos ya. Pero por ¡Vamos, supuesto. Claudio! Vamos, Claudio. ¡Vamos, Claudio! Profesora, Sí, profesora, sí, buenas tardes. escucho. Mi nombre es Adriana, es la primera vez que puedo unirme por cuestiones de trabajo y quería hacerle una consulta con respecto a la clase del día 7, que independientemente de cómo lo vaya a organizar, quería saber si se puede adelantar, porque el día 7 es la mesa del turno especial de esta materia. ¿Habrá alguna posibilidad de adelantarlo o dejar alguna clase grabada o alguna recomendación, por favor? Bueno, espera que yo me voy a anotar. Ustedes tienen ahí, pueden ver, yo no encuentro donde tengo anotado cuáles son los encuentros. Hoy es 17. ¿Qué encuentros sincrónicos nos quedan? El 31 de mayo Sí. y el 7 Del 3 del 5. El 7. No, pero ¿qué nos queda? El 31 de mayo y el 7 del 6. Nos quedan dos nomás, claro. Bueno, entonces tengo que adelantar el del 7. Adelantar. Como para ya hacer un cierre y poder ir porque tengo intenciones de rendirlo en la mesa especial, entonces me gustaría tener las clases, ya siendo la última, la del 7, por ahí poder adelantarlo un poquito, como para hacer un repaso no, claro, de la materia, tenés razón, ¿Cuáles son los temas? Tenés razón, sí, tenés razón. Yo lo voy a hablar con el doctor Segura, ahora me voy a anotar, yo a Segura le voy a decir que en el recuperatorio, ya me voy a anotar, que en el recuperatorio van los mismos temas que en el parcial. ¿Pero hay alguien acá conectado que dé recuperatorio? Y adelantar esta, bueno, pero esto lo adelanto yo, voy a decir en la facultad que me den otro día para, siempre tiene que ser por la tarde, ¿no? Yo a la mañana no puedo, pero a la tarde, tardecita, ¿sí? Adelantar la del 7. Bueno, entonces ya le vamos a estar informando, no sé, ellos le dicen a ustedes, le pondrán en la página novedades, algo así. Sí, doctora. Hágame acordar a cambiar en la distribución. O se le informan a usted y usted lo sube ahí en novedades también. Sí. Ay, sí, bueno, que está bien. Si no, ya les digo yo a O veces con eso de la novedad. Está bien. Y de todas formas, el 31 me hacen acordar. ¿Listo? Pero yo ya mismo lo voy a pedir para no olvidarme. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, no de nada. Bueno, ¿Vamos? estamos. Doctora, Buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Gracias. De Gracias. nada. Chao. Chao. Chao, profe, nos vemos.